Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida. Porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Hoy dedicaremos el programa sobre todo a citar textual algunas de las máximas capitales de Epicuro, un conjunto de sentencias que, junto a su carta a Meneceo, constituyen las indicaciones fundamentales que nos han quedado en lo relativo a su ética. En la sección ¿Qué significa esta frase? Nos acompaña Pepe Lavajo, da clase en el IES García Lorca, Albacete. Nos va a hablar de un autor que constituye la semilla de futuros movimientos sociales, movimientos revolucionarios, movimientos que reivindicarán la igualdad social en Europa, porque Rousseau va a reflexionar y a cuestionar en qué consiste el verdadero progreso para la humanidad y por qué no se ha conseguido. Analizará este pensador qué ocurre con esa supuesta libertad radical con la que nacemos, esa libertad natural, ¿cómo la perdemos? ¿Qué papel juega la sociedad en ese proceso? Igualmente, Pepe Lavajo nos va a contar cómo la libertad se puede vivir y decir de muchas maneras. Acabamos el programa, como siempre, cuestionario, 10 preguntas que intentan repasar y fijar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Los daños procedentes de la gente se originan por odio o por envidia o por desprecio, cosas que el sabio supera con su razonamiento. Esto se nos relata en el libro de Diógenes Laercio, porque en el próximo programa hablaremos de eso, de las opiniones que Epicuro cita sobre el sabio y que sirven de preámbulo sobre las formas de vida y de cómo debemos elegir unas cosas y evitar otras. De momento vamos a finalizar hoy aquí consideraciones interesantes, algunos flecos sueltos que nos han quedado dignos de mencionar de este autor. Empezamos hablando del tiempo, el goce y la muerte, porque contra quien pudiera objetar que ha gozado poco y necesita larga vida para el placer, Epicuro le contesta en sus máximas capitales lo siguiente. Máxima 19. Un tiempo infinito y un tiempo finito contienen igual placer, si uno mide los límites de este mediante la reflexión. En otras palabras, el placer es un bien colmado, por eso a mayor tiempo se alarga, pero no se mejora. Y así, la felicidad del epicúreo consiste en placeres continuos, en dichas cotidianas, y no en lejanos objetivos que una muerte brusca pudiera llevarse, quitándole el sentido a la vida. Por eso, la meditación de nuestra mortalidad debe llevarnos a apreciar más y mejor el tiempo que a nuestro alcance está.
Dice nuestro autor, nacemos solo una vez, 2 veces no es posible, y vivir eternamente no podemos. Sin embargo, tú aplazas la dicha, pero no eres dueño del mañana, y la vida se consume en una inútil espera. Cada uno de nosotros muere sin gozar serenidad. Respecto al suicidio, opina que la muerte puede ser una alternativa para nuestra libre elección, cuando la vida se presenta como algo insufrible. La necesidad es un mal, pero ninguna necesidad hay de vivir en la necesidad. Sin embargo, el epicúreo evitará el suicidio, porque para él muy poca cosa es, de cierto, aquel que encuentra muchos motivos razonables para abandonar la vida. Como dijo Antifonte, hay quienes no viven la vida presente, sino que se afanan extremadamente para vivir otra vida que no es esta, y el tiempo desaprovechado, entre tanto, se desvanece. Continuamos relatando máximas capitales, en total 40 sentencias que, como hemos dicho, resumen con precisión puntos centrales de su pensamiento. Las cogemos de Diógenes Laercio, solo algunas, por ejemplo, 14. Cuando ya se ha conseguido, hasta cierto punto, la seguridad frente a la gente, mediante una sólida posición y abundancia de recursos, aparece la seguridad más nítida y pura, la seguridad que procede de la tranquilidad y el apartamiento de la muchedumbre. XVI. Breves asaltos da al sabio la fortuna, pues las cosas más grandes e importantes se las ha administrado su razonamiento, y se las administra y administrará en todo el tiempo. XVII. El justo, el más imperturbable es, y el injusto, de la mayor perturbación, rebosa. Quien es consciente de los límites de la vida, sabe cuán fácil de conseguir es lo que elimina el dolor por una carencia y lo que hace lograda una vida entera, de modo que para nada reclama cosas que traen consigo luchas competitivas. Y al contenido de la próxima sentencia dedicamos ya un programa entero, por la importancia y relevancia del mensaje que traslada en la obra de este autor, de Epicuro, y que nunca jamás deberíamos perder de vista, ni en el 4 a.C., ni aunque ahora Epicuro esté ausente en este tiempo presente. Dice lo siguiente: 27. De los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de la vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad. Versión muy libre. Marta me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie, ¿dónde empieza y dónde acabará el destino que nos
Y seguimos. 35. No es posible a quien furtivamente viola alguno de los acuerdos mutuos sobre el no hacer daño ni ser dañado, confiar en que pasará inadvertido, aunque así haya sucedido 10.000 veces hasta el presente. Es, desde luego, incierto si será así hasta su muerte. Y hasta aquí por hoy nuestro autor, porque iniciamos ya la sección ¿qué significa esta frase? Rousseau. Hablamos de Rousseau. Pepe Lavajo nos lo va a contar, qué le ocurrió y cuáles eran sus pensamientos y su particular revolución. Porque Rousseau, claro, colaboró en la enciclopedia, siglo XVIII, pero a la vez fue el ilustrado que más influyó y el gran disidente de la Ilustración francesa. ¿Por qué? Porque ese aparente progreso que proclamaba la Ilustración, la expansión de la razón y la cultura, había olvidado, según este pensador, estar al servicio de la felicidad del hombre. Había olvidado la igualdad entre los hombres, porque a Rousseau no le gustaba el orden social establecido. No le gustaba cómo se había organizado la sociedad. Creía que el estado social había supuesto una degeneración y no un progreso para el hombre. Porque existían multitud de desigualdades, fruto, según él, de la propiedad privada, y las leyes protegían al rico y a su poder, y no a los no poseedores ni de propiedad ni de riqueza. No protegían a los pobres. La igualdad no era real. La sociedad, tal y como se había organizado, era causa de corrupción. Por ello, era necesario salvar al hombre. ¿Cómo? A través de un nuevo contrato social, nuevo pacto entre todos, nueva forma de comunidad, nueva forma de organizarnos. Conseguir, pues eso, un nuevo orden social que persiga, ante todo, la igualdad, vivido en autonomía. Habría que encontrar, decía Rousseau, una forma de asociación por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo. Una especie de unión social perfecta, cuya expresión y principio rector sería lo que llamaría la voluntad general, basada en la razón. Encontrar esa especie de fórmula que conservara la libertad propia del estado de naturaleza que cada hombre poseía. Un nuevo orden social, repetimos, nuevo pacto entre comunidad e individuo y entre individuo y comunidad, desde el cual se generaría esa voluntad general. De ella emanaría la soberanía y constituiría el fundamento de todo poder político. Libertad civil y política e igualdad. A grandes rasgos, esto es lo que resume la obra El contrato social. Y Pepe Lavajo disecciona su frase espléndidamente, porque el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Escuchamos. El hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes vive encadenado. Juan Jacobo Rousseau. La obra capital de Rousseau, El contrato social, comienza con la frase de hoy. El hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes vive encadenado. Es una afirmación que se dirige hacia uno de los grandes problemas de la historia de la filosofía occidental, a saber, la existencia o inexistencia de la libertad.
Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712. Tras una educación peculiar, una época de vagabundeo en la que desempeñó multitud de oficios, un matrimonio desastroso, relaciones personales con alguna dama de la nobleza y participación en la redacción de la famosa enciclopedia con artículos relacionados con la música, nuestro filósofo se dio a conocer al gran público tras ganar un concurso creado por la Academia de Dijon sobre el siguiente tema: si el restablecimiento de las ciencias y las artes han contribuido a mejorar las costumbres. En su discurso, Rousseau defendió la tesis de la corrupción del ser humano, de la pérdida de la bondad natural debido a la sociedad. Tras este discurso sobre las ciencias y las artes, su vida será prolífica en obras y en polémicas. Escritos como Emilio o de la educación, La nueva Eloísa, El contrato social, Las confesiones, Las ensoñaciones del paseante solitario. Por otro lado, su vida estará repleta de enfrentamientos con otros filósofos, escándalos sentimentales, en fin, una existencia apasionante que acabó en 1778, debido a un paro cardíaco en la ciudad de Ermenonville que le produjo la muerte. Así afirma Rousseau: el hombre ha nacido libre y sin embargo en todas partes vive encadenado. Nuestra libertad es ilusoria, porque aunque forma parte de la naturaleza humana, es la sociedad y la convivencia con los demás lo que hace que desaparezca. La frase de Rousseau continúa y afirma: el mismo que se considera amo no deja de ser más esclavo que los demás. Es decir, aquellos que por su clase social, su dinero, su inteligencia o sus estudios creen ser más libres que los demás, son tan esclavos como cualquier otro. Pero, ¿de qué está hablando realmente Rousseau? ¿A qué se refiere con esclavitud? Nosotros no nos sentimos esclavos, ¿no es así? En cambio, él afirma que todos, sin excepción, en esta sociedad en la que vivimos, somos esclavos. Intentemos desentrañar un poco la frase. En filosofía solemos diferenciar dos tipos de libertad. Hay muchas clasificaciones, pero esta suele ser la más habitual. Para poder entender bien estas dos clases, pensemos, en primer lugar, en una cárcel. En ella encontramos a determinadas personas, los presos, claramente privados de libertad. Eso significa que no pueden hacer lo que quieran, no pueden entrar o salir, o ver a sus seres queridos cuando lo desean, o llevar a cabo efectivamente las decisiones que hayan tomado. En ese caso decimos que a estos presos les falta libertad externa, pues hay algo fuera de ellos, los funcionarios de prisiones, los policías, los muros de la cárcel, la ley, que les imposibilita dicha libertad. Pero pensemos en un segundo tipo de libertad, más complicado y más filosófico. Y para ello usemos las siguientes imágenes. Primera imagen: una mesa de un restaurante en el que hay una familia de 4 miembros, cada uno de los cuales pasa toda la comida mirando su propio móvil. Segunda imagen: se encienden las luces de una sala de cine. Las decenas de personas que han estado viendo la película, de forma casi inconsciente, miran compulsivamente la pantalla del teléfono móvil, revisan sus WhatsApps. Tercera imagen:
En una tienda de productos tecnológicos de moda se forman colas kilométricas para adquirir el nuevo modelo de teléfono inteligente, esta vez con 16 cámaras incorporadas y la mayor velocidad de transmisión de datos de la historia hasta el momento. Hay una libertad externa, que es la que vemos representada en la cárcel, de la que acabamos de hablar. Y hay una libertad interna, también llamada libre albedrío, que vemos reflejada en las tres imágenes anteriores. Esta libertad interna no reside en la capacidad física y externa para hacer algo, sino en los factores internos de nuestra propia mente, en las decisiones que tomamos casi inconscientemente y que asumimos como normales. Una persona puede ser libre en su libertad externa y esclava en su libertad interna. Podemos ser libres en nuestra sociedad para poder hacer aquello que decidamos, pero ser verdaderos esclavos en lo que a nuestra libertad interna se refiere. Tal vez el preso de la cárcel no tenga libertad externa, pero puede que sí tenga libertad interna, más que otra persona que viva en el mundo, entre comillas, libre. Y es el poder, afirma Rousseau, quien quiebra nuestra libertad interna, quien nos controla, quien nos determina no a la hora de realizar acciones, sino a la hora de decidir qué acciones realizar. Por eso dice Rousseau, este gran autor, la fuerza de las armas puede ser más despótica, pero la fuerza de las ideas es más poderosa. Cuando el poder que usa el ejército y las armas para controlar a la población, ese poder está basado en el miedo. Pero en cuanto las armas dejan de apuntar a la población, ésta se rebela. En cambio, afirma Rousseau, es mucho más poderosa la fuerza de las ideas. Cuando el poder hace creer a la población que es libre, pero usa las ideas para controlarla, el resultado es mucho más poderoso. El hombre ha nacido libre, y sin embargo en todas partes vive encadenado. El mismo que se considera amo no deja de ser más esclavo que los demás. Es, claramente, el momento de pensar la actualidad de esta frase en nuestra sociedad. Bien, Pepe, esas reflexiones derivadas de los ejemplos que nos has puesto, de cómo perdemos la libertad atados, dependientes, en este caso, de las nuevas tecnologías, que ingenuamente creemos nos hacen más libres, pero que, según cómo se utilicen, lo que hacen es esclavizarnos más, nos ha venido estupendamente bien. No te alejes, pues, mucho de este programa, porque aquí repetiremos nuevamente, ya lo sabes. Saludo muy, pero que muy fuerte. Nosotros empezamos. 10 preguntas, cuestionario, todas sobre Rousseau. Primera, escribe una breve biografía de Rousseau. Segunda, ¿qué papel juega la sociedad, según este autor, a la hora de limitar nuestra libertad? Tercera, resume el argumento de la obra El contrato social. Cuarta, define el concepto de voluntad general. Quinta, describe las características principales del pacto o contrato social que Hobbes y Locke proponían. Sexta, compara el contrato social de Hobbes, fundamentado en el miedo y la heteronomía, con el contrato social de Rousseau, fundamentado en la libertad y la autonomía. Séptima, ¿crees que una persona encarcelada
¿Puedes ser más libre que otra cuya vida transcurre fuera de prisión? Octava. Realiza la siguiente experiencia. Elige 2 días cualesquiera consecutivos. El primer día anota el número de veces que te conectas a tus redes o consultas tu móvil. El segundo día intenta no asomarte ninguna vez. Cuenta tu experiencia y el grado de esfuerzo que te ha supuesto. ¿A qué conclusión llegas? Novena. Traslada la frase de Rousseau, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado, a la sociedad en la que habitas. Adáptala a través de hechos y sucesos concretos de tu época y pon ejemplos. Mínimo una cara de folio. Décima. Expon cómo influyó Rousseau en el pensamiento filosófico posterior. Nos vamos ya. De nuevo deseamos con todas nuestras fuerzas que lo que aquí escuchan quizá lo puedan aplicar en algún momento o en algún lugar. Si les apetece pueden consultar todos los espacios hasta ahora emitidos en la página web de CLM Activa Radio o seguir los podcasts de los programas en Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes Cruces Aldea. Que sean felices.